puedes dictaminarte por un tercero. Ese tercero en discordia se llama contador público autorizado. Pero en este aspecto vamos a tener varias situaciones que van a estar dentro de lo que es este aspecto. ¿Por qué? Porque si tú te dictaminas, el dictamen te trae muchos beneficios fiscales. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, el principal de ellos es, uno, si te dictaminas, ya sea porque seas obligado o ya sea porque seas voluntario, tu primer beneficio es no serás sujeto de visitas domiciliarias por el ejercicio o ejercicios dictaminados. Y este es un tema muy importante que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque para que este beneficio opere, tenemos que cuidar ciertos requisitos. ¿Cuál? El primero, que la opinión que emita el contador público que te va a dictaminar como tal no tenga salvedades, o si tiene salvedades, estas no recaigan sobre sujetos de aseguramiento o no recaigan sobre elementos básicos de la contribución. 2. Que el dictamen sea presentado en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque si el dictamen no se presenta en tiempo y forma, entonces nosotros vamos a observar que dentro de este aspecto va a haber una serie de situaciones importantes. ¿Cuál? La más fuerte de ellas, que tu dictamen pierde una validez total. Entonces, en este sentido, cuando tu dictamen pierde una validez total, estamos hablando de que al perder entonces este beneficio, pues el dictamen te quitas un beneficio que tú tienes, que es precisamente este, de no ser sujeto de visitas domiciliares. 2. En los casos de que tuvieras diferencias entre las cuotas que le pagaste al Seguro Social y las cuotas que el Seguro Social dice a través de sus cédulas de emisión que debiste haber pagado, otro beneficio que te da el dictamen es que estas cédulas no serán emitidas, también conocidas como cédulas CIVEPA o cédulas de diferencias. ¿Qué es una cédula de diferencias? Es aquella notificación que el Seguro Social te hace en donde te dice, a ver, patrón, tú me pagaste con 10 pesos, me debiste haber pagado 12 pesos, me debes 2. Estas cédulas CIVEPA o cédulas de diferencia no serán emitidas toda vez de que te estás dictaminando. Pero a ver, aquí también hay reglas. ¿Cómo funciona esta parte? Una vez que se presente el aviso de dictamen, si la cédula CIVEPA ya fue emitida por el instituto, aunque ésta no haya sido notificada, el patrón sí tendrá que hacer la aclaración y sí tendrá que pagar las diferencias correspondientes a esa cédula. Un dato importante que tenemos nosotros que cuidar en este aspecto es siempre tomar en consideración eso. Entonces, ¿cómo voy a dar cuenta? Cuando te llega una cédula CIVEPA, normalmente vas a encontrar que tiene una fecha de emisión. Entonces, si yo presenté mi aviso de dictamen el día 30 de abril, pero la cédula CIVEPA fue emitida el día 20 de abril, aunque esta me la notifiquen el 15 de mayo, sí tengo que aclararla, independientemente de que ya haya interpuesto un aviso de dictamen. ¿Y qué pasa si la diferencia sí como tal procediera? Pues bueno, si la diferencia sí procede, esta diferencia debe de ser considerada por tu dictaminador como un pago efectuado por dictamen para todos los fines aquí establecidos. Ahora, ¿pero qué pasa si yo presenté el aviso de dictamen el día 30 de abril y como tal la cédula CIVEPA está emitida el día 5 de mayo? Pues bueno, esa cédula ya no debe de aclararse. Basta y sobra con que tú vayas con tu aviso de dictamen presentado con día 30 o antes y la cédula que en fecha de emisión diga una fecha posterior a la fecha de tu presentación de aviso de dictamen, y vas a lo que es la subdelegación que corresponde a tu domicilio, y en ese lugar vas a buscar la oficina de cobros y vas a llevar y vas a pedir la aclaración de la cédula por dictamen. Es decir, no vas a pagar absolutamente nada de lo que venga ahí, y el Seguro Social se va a esperar hasta que tu dictaminador presente el dictamen para ver si verdaderamente esta fue o no aclarada dicha diferencia. Entonces, este es un punto importante que tenemos que ver. Entonces, cuando dice claramente el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, oye, ¿sabes qué? Es que no vas a ser sujeto de emisión de cédulas del sistema de verificación de pagos, se refiere a estos aspectos. Ahora, igual, es muy importante mencionar que hay
otro tipo de beneficios que no expresamente están aquí, pero que también te llegan, como es aquellos que marcan el artículo 149 del reglamento, que nos dice, pues bueno, si derivado del dictamen, tu dictaminador determinara que tú tienes dentro de este aspecto diferencias en pago de cuotas, ya sea por alguna percepción que no se integró correctamente o ya sea por alguna persona sujeta de aseguramiento que no tenías contemplada, pues bueno, en este aspecto lo que nos dice el reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas y recaudación, en lo sucesivo lo vamos a llamar RASERF, pues bueno, este reglamento nos dice que los contribuyentes que se dictaminen van a tener como tal el beneficio de tener preautorizadas hasta 12 parcialidades para poder pagar sus cuotas omitidas por dictamen. Es decir, aquí no vas a necesitar hacer mayores trámites, es decir, no vas a tener que operar como marca el artículo 40C y 40D de la ley del Seguro Social, sino que lo que vas a hacer es, vas a llevar tu aviso de dictamen, vas a llevar toda la determinación de las cuotas hechas a través del SUA y vas a presentar un escrito al área de emisión y cobro oportuno, donde le vas a decir que quieres pagar esas diferencias en parcialidades. En ese momento se te van a dar estas 12 parcialidades que se te permiten. Ojo, al momento de hacer la solicitud tienes que pagar el 20% como entero provisional de esto. Ahora, cabe mencionar que si las diferencias son en cuotas obreras y cuotas patronales, las cuotas obreras no se pueden parcializar. Las tienes que pagar al 100% al momento de hacer la solicitud. Las que puedes parcializar son las cuotas patronales. Ahora, pero también tenemos otra situación. ¿Cuál? La otra situación se refiere a lo que es las cuotas de la rama de cesantía en edad avanzada vejez y del sistema de ahorro preventivo. Todo lo que es el RCB no se puede parcializar tampoco bajo esta mecánica, es decir, estas deben de pagarse. Por lo tanto, el beneficio al que se refiere el artículo 149 del reglamento solamente va a estar vinculado a lo que es la cuota patronal del Seguro Social. Ahora, esa situación es importante, pero también hay otro beneficio adicional que vamos a tener dentro de este aspecto. ¿Cuáles son? Pues bueno, el otro beneficio adicional que vamos a tener dentro de este aspecto está relacionado con multas. Cuando tú, como un patrón, omites el pago de una cuota y el Seguro Social lo descubre, en los términos que marca el artículo 304, te imponen una multa del 40% sobre el crédito fiscal omitido. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú te dictaminas? Si tú te dictaminas, esta situación que estamos ahorita platicando nos lleva a un tema importante. ¿Por qué? Porque si tu dictaminador detecta que tienes esta omisión de cuotas, no se te van a imponer ningún tipo de sanciones por las cuotas omitidas, que ese es otro beneficio que tenemos, ¿sale? En lo que respecta a la actualización de recargos, pues bueno, ahí no hay mucho que hacer. Ahí las cuotas que en su caso hayas omitido tienen que pagarse invariablemente con actualización y recargos sin ningún problema. Entonces, hago nada más con ese detalle. Entonces, el dictaminarte, ya sea de manera obligatoria o ya sea de manera voluntaria, te va a dar todos estos beneficios que son los que tú vas a tener que ir cuidando. Ahora, el dictamen, ¿cuándo se presenta? Pues bueno, aquí debemos de recordar que dentro de lo que es el capítulo del dictamen de contador público autorizado, del reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización de la ley del Seguro Social, en el artículo 161 es muy claro cuando nos dice que el plazo máximo que tenemos para presentar nuestro dictamen será el día 30 de septiembre. Ese día 30 de septiembre es cuando nosotros vamos a tener que ir presentando estos anexos de dictamen. Para esto, el Seguro Social se desarrolló un software que se llama CIDEIMS, que vino a sustituir a un software que teníamos previamente que se llamaba Sudinet, y también vino a sustituir a lo que era la presentación
del dictamen en papel. ¿Por qué? Hasta antes de lo que era el año el dictamen, mejor dicho, correspondiente al 2018, nosotros podíamos presentar nuestro dictamen en papel directamente en la subdelegación o lo podíamos hacer de manera electrónica a través del sistema Sudinet. Pero, ¿qué pasaba aquí? Teníamos un problema, que éramos presas muchas veces los dictaminadores de la justicia de ventanilla. Es decir, llegábamos, presentábamos nuestros cuadernillos, las personas de ventanilla revisaban el cuadernillo y a veces si algo no se veía bien, lo que sea, no te lo puedo decir, oye, ¿por qué? Es que esto no se ve bien. Entonces no nos querían aceptar el dictamen y si ya estábamos en el último día del plazo para presentarlo, pues era córrele a buscar a la empresa a ver si es el representante, vuelve a imprimir, hace esto, hace lo otro, y a veces no alcanzábamos a presentar el dictamen. Cuando había circulares emitidas directamente por el área de recaudación e incorporación del Seguro Social, donde decía, ¿sabes qué? Tú que eres el funcionario de ventanilla no tienes que verificar si el contenido del dictamen está bien o está mal. Tú solo tienes que verificar si los formatos se apegan a los autorizados, si el texto de la opinión se pega al autorizado y para de contar. Que trae un error de ortografía, ese no es tu problema. Que no cuadra una suma, ese no es tu problema. Sin embargo, pasaba en la práctica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Seguro Social? Desarrolló el sistema SIDEIMS. Este sistema SIDEIMS, que es el que nos sirve para hacer la presentación de nuestro dictamen del Seguro Social de manera electrónica, el cual es de uso para todos actualmente. Entonces, bajo este contexto, el sistema contiene la información que debemos de presentar, como es la carta de presentación, los anexos que deben de llevar el análisis de la información, lo que es la opinión, así como información sobre lo que el patrón debe de llevar. Entonces, en este aspecto, lo que vamos a tener es que mientras se haga con el sistema SIDEIMS esta información, sin ningún problema, lo vamos a poder presentar. Ahora, ¿y cuáles podrían ser las causas por las que un dictamen podría ser rechazado? Bueno, el Seguro Social podría rechazar tu dictamen solamente en algunos casos concretos, como cuáles. El primero, 1, que el texto de opinión no se apegue a los autorizados. Recordemos que los textos autorizados al día de hoy fueron publicados en mayo de 2013. Sí, así como lo escuchan. Inclusive, esos anexos que de aquel entonces siguen siendo vigentes. Entonces, tiene que estar en apego a ese formato. Sin embargo, hoy día esta causal de rechazo ya es totalmente, vamos a decirlo, ya está totalmente en desuso. ¿Por qué? Porque el sistema SIDEIMS ya trae precargados los formatos de opinión. Entonces tú nada más seleccionas qué tipo de opinión vas a emitir y solo te permite editar el puro campo en el cual tú pudieras poner en su caso una salvedad, una abstención o un énfasis. De ahí en fuera no vas a encontrar ningún tipo de situación que vaya alrededor de lo que es este aspecto. Entonces aquí nosotros vamos a tener para estos fines lo que está dentro de este aspecto y en donde ustedes van a tener que ver si tenemos o no en este ámbito lo que se va a tener que llevar. Ahora, otra situación que pudiera ser una causal de que no se te aceptara el dictamen es que derivado de tu dictamen hubieras tenido que hacer correcciones, ya sea a movimientos de altas, de bajas o de modificación de salario, y estos no hubieran sido presentados. Obviamente el sistema electrónico, la única forma en que sabe que tienes esto es si tú los generas a través del mismo sistema. Y ahí es donde va a estar el tema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una serie de situaciones que se van a tener que cuidar y se van a tener que ver dentro de este aspecto. Y el último, que haya habido diferencias por pagar que se haya manifestado en el dictamen y estas no hayan sido pagadas o en su defecto no se haya solicitado el convenio de pago en parcialidades del que hablamos hace un momento. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a tener esta situación que se va a llevar para estos fines. Ahora, también tenemos otra situación en este ámbito. ¿Cuál? ¿Qué pasa si por alguna razón no logro poder tener
en tiempo el dictamen. Bueno, sabemos que hoy día con la pandemia que nos está aquejando, pues nadie estamos exentos de que nos vaya a dar el coronavirus. Entonces, imagínate que a ti como dictaminador, que eres el que firmas, te da coronavirus. Y obviamente eso te saca de circulación a lo mejor 2, 3 semanas. Pues bueno, recordemos que también el reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización de la ley del Seguro Social nos permite poder solicitar una prórroga a la presentación del dictamen. Esta prórroga a la presentación del dictamen que nosotros podemos llevar a cabo va a ser de hasta por 15 días, hasta 45 días hábiles. Para esto es importante mencionar que de acuerdo con lo que nos marca el reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas y recaudación del artículo 162, ahí nos dice que nosotros tenemos que presentar la solicitud por escrito en donde vamos a tener que firmar tanto contador público autorizado como el representante legal o patrón, donde obviamente se pida esta prórroga. Entonces, para ello va a ser muy importante. ¿Qué plazo? O sea, ¿cuándo la tengo que presentar? Pues bueno, como tal, el artículo 162 del reglamento no te dice un plazo, pero sin embargo sí dice que cuando nosotros como tal solicitamos una prórroga a la presentación de nuestro dictamen, pues el IMSS tiene un plazo de 15 días hábiles siguientes a dicha presentación de la solicitud para poder manifestarse si te la da o no te la da. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Tienes que hacer el cálculo. Por ejemplo, si el plazo se vence el 30 de septiembre y tú quieres como tal presentar una solicitud de prórroga, pues calcúlale. Por ejemplo, a ver, déjeme abrir mi calendario, vamos a ver, por ejemplo, en este mes, en este año, para que lleguemos a septiembre, estamos hablando, a ver, septiembre, aquí está. Septiembre, el día 30 cae en día jueves. Si le contamos 15 hábiles atrás, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me brinco el 16 de septiembre. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, tu prórroga tendría que estarse presentando tu solicitud a más tardar el día 9 de septiembre. ¿Para qué? Para que tengas ese colchón de los 15 días en donde nosotros tengamos esta situación de poder presentar la solicitud. Y pues bueno, en este momento damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Estamos hablando del dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguro social, el cual aquellos patrones que en términos del artículo 16 de la Ley del Seguro Social se ubican en los supuestos para dictaminarse, pues tendrán que presentar, y aquellos patrones que aunque no se ubiquen en los supuestos de obligatoriedad para poder presentar, tienen que dictaminar. Para esto recordemos, este dictamen se presenta por los patrones que en el ejercicio inmediato anterior tengan un promedio de 300 trabajadores o más en el ejercicio. Para esto, el artículo 152 del Reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización de la Ley del Seguro Social nos marca que para poder determinar si tienes este promedio de 300 trabajadores o más, tú vas a tomar la suma del total de trabajadores que se tengan en cada uno de los registros patronales que tenga el patrón, y la suma total la vamos a dividir entre el número de meses que el patrón trabajó. Por ejemplo, si estuvo todo el año, sería entre 12, y lo que nos dé será como tal el promedio de trabajadores para saber si tenemos los 300 trabajadores o más. Ahora, un dato muy importante aquí, ¿cuál? Recordemos, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en materia fiscal federal, en materia de seguro social, si yo quiero saber si tengo que dictaminar el 2020, yo tengo que sacar este promedio de trabajadores del año 2020, y si lo supero, tengo que presentar el aviso el día 30 de abril y presentar mi dictamen a más tardar el 30 de septiembre próximo, en donde nosotros tendremos que llevar a cabo esta situación. Entonces, por ello, es muy importante que ustedes tomen en consideración que para poder tener dentro de este aspecto lo que vamos a tener y que vamos a tener que seguir, hay que ver esta situación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo soy obligado a dictaminar y no presento el dictamen? Pues bueno,
en los términos que nos marca el artículo 304A de la Ley del Seguro Social, vas a ser sujeto como patrón a una sanción. Entonces, muchos dirán, bueno, pues pago la multa. ¿De cuánto puede ser la multa? Pues la multa no es cara, la multa va de 17,000 a 27,000 pesos. No es una multa cara. Sin embargo, ¿qué pasa ahí? El hecho de que pagues la multa no te exime de que tengas que cumplir con tu obligación de dictaminar. Entonces, he ahí un serio problema. ¿Por qué? Cualquier dictamen presentado fuera de plazo no surte efectos fiscales. Por ello, debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos haciendo alrededor de esta situación. Pero ahora, ¿y si yo no estoy obligado a dictaminar? ¿Me puedo dictaminar? La respuesta es sí. Recordemos, no importa que tengas un trabajador o tengas 299 trabajadores. ¿Y por qué pongo la barrera de los 299 trabajadores? Por algo muy sencillo. Por el tema de que a partir de 300 ya eres obligado, en promedio, ¿sale? 299 todavía no eres obligado, eres opcional. Entonces, si tú tienes de promedio de un trabajador hasta promedio de máximo 299 trabajadores, en ese momento tú puedes de manera voluntaria optar por dictaminar el cumplimiento de tus obligaciones en materia de seguro social. Estas obligaciones que tú vas a dictaminar es con el objetivo de que haya un tercero llamado contador público autorizado o también conocido como CPA para poder llevar a cabo como tal lo que se refiere a todo lo que es la aplicatoriedad de la dictaminación en los términos que nos marca el reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. En adelante lo nombraremos RASERF. Y tenemos un capítulo que corre del artículo 152 a lo que es el artículo 178, en donde nos marca todo lo relativo a la presentación del dictamen. Ahora, un dato muy interesante aquí. ¿Cuál? La presentación del dictamen debe de hacerse de manera electrónica, a través de un formato llamado CIDEIMS. Este desarrollo CIDEIMS nos sirve para presentar tu dictamen. Para ello, ¿qué necesitamos hacer y qué debemos de llevar? Pues bueno, hay que contar primeramente con una firma electrónica del SAT, tener registro como dictaminador, activar tu registro dentro de esta plataforma y poder trabajar. Para ello, ¿qué pasa si tú no puedes presentar el dictamen en tiempo? Porque te enfermaste, te accidentaste, porque llovió mucho, tembló, bla, bla, bla. El chiste es de que por alguna razón te ves impedido. Pues bueno, el artículo 162 del Reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización de la Ley del Seguro Social nos dice que el dictaminador puede solicitar una prórroga de hasta 45 días hábiles a la presentación del dictamen. Prórroga que se contará a partir del día siguiente al que venza el plazo legal de presentación. Es decir, si mi dictamen se tiene que presentar el día 30 de septiembre, vamos a contarle 45 días hábiles. Aquí tenemos el calendario en la mano. Nos dice, día 30 de septiembre se vence, es día jueves. Nuestro primer día para la prórroga es 1 de octubre. Aquí empezamos con día 1, 6, 11, 16, 17, perdón, no, sí, 16, 21, 20, 26, 31, 41, 42, 43, 44, 45. Es decir, tú podrías presentar tu dictamen hasta lo que sería el día 25 de noviembre, que es cuando se vencerían tus 45 días hábiles. Pero para poder solicitar esta prórroga, debes de demostrar que existe una causa de fuerza mayor o de caso fortuito. ¿Qué se entiende por esto? A ver, recuerda. Caso fortuito. Algo que afecta a una comunidad en general, por ejemplo, un sismo, una inundación o, por ejemplo, una pandemia. Fuerza mayor. Algo que solamente te pasa a ti.
Es decir, por ejemplo, te asaltan, te enfermas, te accidentas, entre otras cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones, si como resultado te conllevan a que tú como tal no puedes presentar el dictamen en tiempo y forma porque no te pusiste o no pudiste terminar, o, por ejemplo, te fracturaste la mano derecha y es con la que pones la contraseña de tu fiel, pues bueno, eso puede ser una causa para que puedas pedir y solicitar este tipo de prórroga. Pero si no es por una causal de esa naturaleza, no te van a autorizar la prórroga. Por eso es muy importante que tomes en consideración que se va a dar uno de los grandes puntos que debes de seguir. Y dentro de esos puntos que debes de seguir exactamente es el tener que cuidar esta situación. Ahora, es muy importante que tomes en consideración que para poder solicitar la prórroga, tú debes de considerar que esta prórroga, el IMSS se tarda 15 días hábiles en poderte contestar si sí o no te la da. Por lo cual debes de hacer el cálculo para ver en qué fecha tienes que presentar tu prórroga y en su caso no caer en el riesgo de que tu dictamen, de que en caso de que te dijeran que no te la dan, tu dictamen pudiera caer fuera de plazo. A ver, ¿cómo está esta situación? Sí, efectivamente. El IMSS cuenta con un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente que era el que solicitaste la prórroga, para manifestarse de si te da o no te da la prórroga, entendiéndose que si pasan los 15 días y el Seguro Social guardó silencio, entonces opera una positiva ficta, es decir, se considera aceptada tu prórroga. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Si contamos 15 días hábiles, estamos hablando que si yo quiero quedar en la vallita del día 30 de septiembre, tendría que solicitar la prórroga a partir del día 9 de septiembre, presentar ese día mi solicitud. Entonces, aquí ¿cuál es la sugerencia para todos? La sugerencia es, si por alguna razón tú vas a presentar una solicitud de prórroga para la presentación de tu dictamen, te sugiero, preséntala en los primeros días del mes de septiembre. A ver, por ejemplo, si vemos aquí el calendario, estamos hablando que el día 1 de septiembre cae en miércoles. Solicítala precisamente entre ya sea el día martes 31 o el día miércoles 1 o inclusive hasta el jueves 2, solicita tu prórroga y vas a ver que con esto no vas a tener ningún tipo de problema para los fines de poder llevar a cabo dentro de este aspecto lo que vamos a llevar. Entonces vas a tener tiempo de que el Seguro Social, en caso de que te la llegara a negar, te conteste de que no está de acuerdo con que se te dé la prórroga. No va a pasar nada, no vas a tener tema alrededor de esto. Si el IMSS te llegara a decir, no, ¿sabes qué? No te doy la prórroga. No pasa nada, tienes tiempo todavía de poder armar tu dictamen y poderlo presentar. Entonces con esto tú vas a poder llevar esta consecución. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa si tú llegas a presentar tu dictamen de manera extemporánea? Bueno, aquí hay una situación muy importante que nosotros debemos de cuidar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con aquel dictamen que se presenta fuera de plazo? Bueno, el dictamen presentado fuera de plazo, a nosotros como tal, nos va a traer como consecuencia que éste pierde todo su efecto fiscal. ¿Qué significa esto de que pierda su efecto fiscal? Que no te dará el instituto, no te dará en absoluto los beneficios que te marca el artículo 16 y el artículo 173, 16 de Ley del Seguro Social, 173 del RASERF, y quedará al albedrío del Seguro Social el llevar a cabo como tal la situación de sí darle efectos fiscales. Para esto el Seguro Social contará con un plazo de 15 días para poderte manifestar si sí o no le da efecto fiscal a tu dictamen presentado fuera de plazo, bajo el valor entendido que si pasan los 15 días a la presentación, 15 días hábiles a la presentación, y el Seguro Social guardó silencio, entonces se va a entender que el Seguro Social no le está dando efecto fiscal a tu dictamen y opera la famosa negativa ficta. Por lo tanto, el Seguro Social no respetará la revisión secuencial del dictamen, es decir, va, si quiere o tiene dudas respecto al cumplimiento del patrón,
podrá no atender a lo que es esta situación de la revisión secuencial, no tendrá que revisar primero el dictaminador.